Buenos días a todos, buenas tardes ya. Intentaremos ser muy breves para dejar tiempo a lo realmente importante. El concejal Francisco Pomares, antes como promotor, que no tanto como político, nos decía que le sorprendía y nos agradecía que desde la Escuela de Arquitectura se organizara una cátedra y también una jornada como esta para hablar de industrialización en arquitectura, porque se encontraba con muchas reticencias por parte de diferentes agentes, cosa que también ha comentado el gerente de Envisesa, sobre todo por arquitectos, en cuanto a la introducción de la industrialización en arquitectura. Siendo esto no menos cierto, tenemos ahora la oportunidad de ver un fantástico proyecto, un brillante proyecto ejecutado. Hemos visto antes un proyecto en ciernes, ahora vamos a ver una obra terminada, pues uno de los mejores estudios de arquitectura del país, donde la calidad y el diseño brillan. Por tanto, creo que este proyecto que vamos a ver ahora va a empezar a disipar algunas de esas dudas que puedan tener algunos compañeros nuestros arquitectos y ver que la industrialización no es más que una herramienta para conseguir lo que todos los arquitectos hacemos desde que nos levantamos, ¿no? Que es hacer la mejor arquitectura posible, ¿no? Muchísimas gracias a Albert y a Mariona por acompañarnos y ávidos de escuchar este proyecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Cátedra Bilba por invitarme y a la Universidad de Málaga por acogernos aquí. Yo, bueno, aprovechando la oportunidad del tema de la ponencia y de la sesión de hoy, quería tratar o recuperar mi explicación en tres partes, ¿no? Una primera parte es el por qué, ¿no? Antes de empezar a los detalles, ¿no? ¿Por qué industrializamos, ¿no? El segundo, haceros una breve explicación de qué tipos de industrialización hemos trabajado en el estudio y finalmente explicar el proyecto junto con Mariona, ¿de acuerdo? Entonces, el por qué, digamos, pues al final ya sabemos qué es la industrialización, ¿no? Que es un proceso donde tratamos de fabricar las cosas no en la obra, sino fuera de ella, y a partir de ahí pues intentar ser más ágiles, ¿no? En todo. Y las ventajas, tampoco me quiero extender mucho, ¿no? Pero al final sabemos que potencialmente podemos ahorrar tiempo, ¿no? Porque podemos solapar tareas, ¿no? Podemos estar fabricando la fachada o la estructura sobre rasante mientras hacemos los sótanos del edificio, por ejemplo, ¿no? O podemos programarnos mejor o podemos simultanear tareas al mismo tiempo, ¿no? Y por lo tanto pensamos que el tiempo es un tema muy importante, ¿no? Estamos todos muy preocupados por descarbonizar y por ser más sostenibles y pensamos que industrializando seremos más eficientes, ¿no? Podremos tener menores consumos de agua, podremos tener menos costes de energía, podremos optimizar el uso de materiales, ¿no? Y podremos generar menos residuos y por lo tanto pensamos que también es un punto muy importante por el cual estamos tratando de industrializar en nuestros proyectos, ¿no? Evidentemente vivimos en un mundo que la digitalización ya se está quedando obsoleta, digamos, ahora vamos más allá de la digitalización, ¿no? Vienen cosas nuevas, viene la inteligencia artificial, vienen muchas cosas y pensamos que encaja muy bien industrializar con digitalizar, digamos, ¿no? Y por lo tanto son cosas que van muy de la mano y tienen sentido que sigan yendo juntas, ¿no? Evidentemente todos queremos hacer las cosas con mayor calidad y la precisión, ¿no? y las menores incidencias que han comentado los compañeros anteriormente, pues forman parte de esta mejor calidad, ¿no? Y un mejor control y una calidad más homogénea de todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, también tenemos el componente de inclusión social, ¿no? Pensamos que industrializando podemos generar mucha mayor amplitud, ¿no? Ampliar el espectro de personas que pueden contribuir a la industria de la construcción y evidentemente hacerlo de manera mucho más segura y sin afectar tanto a terceros, ¿no? Porque podemos estar construyendo un edificio con un tiempo en obra menor, con menos ruidos, con menos polvo, con menos afecciones a los vecinos o a las vecinas que hay en ese momento al lado del solar. Y si finalmente todo esto se traduce, ¿no? Como sería lógico, se tendría que acabar reduciendo en un sistema de menos costes, ¿no? Y por todo lo que hemos explicado, ¿no? Si aumentas eficiencia, si reduces tiempos, si generas menos residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Si consumes menos energía, todo esto finalmente se tendría que traducir en una reducción de costes, ¿no? A partir de esta primera explicación del por qué, ¿no? Me gustaría ahora
explicaros, ¿no?, qué sistemas hemos utilizado y cómo nosotros, cuando alguien me pregunta, ¿no?, esta presentación, esta parte de la presentación, la preparamos porque había clientes que venían al despacho y nos decían, ¿pero qué es la industrialización?, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar ordenaros, ¿no?, un poco la explicación, ¿no? Y básicamente, al final, a la hora de ordenar los sistemas, ¿no?, pensamos que hay varios criterios que te los podrían ordenar. Uno de ellos es el volumen, ¿no?, si estamos hablando de estructuras 2D o 3D, el material sería otra variante y también el tamaño del elemento que estás utilizando, digamos, ¿no? A partir de aquí, si me voy al mundo del 2D, ¿no?, pues ya sabemos que es una pieza 2D, ¿no? Ya estoy repitiendo cosas que seguramente se han explicado, ¿no? Pero bueno, al final una pieza 2D pues nos permite una facilidad de transporte mayor porque se pueden poner en paralelo y por lo tanto no transportas aire, ¿no?, que es una crítica que tendremos en las estructuras 3D, ¿no? Permiten igualmente grandes dimensiones, mucha flexibilidad, ¿no? Podemos incluir materiales nuevos, ¿no?, como la madera, ¿no?, aunque sea el material más viejo del planeta, pero es el nuevo ahora mismo, ¿no?, y permiten fabricar elementos altamente industrializados, evidentemente, ¿no? Y a partir de aquí, dentro del 2D, pues tenemos elementos estructurales, ¿no? Ya tenemos mucha experiencia en hacer estructuras metálicas, ¿no?, de acero o de aluminio, ¿no?, como hemos visto en el proyecto anterior, ¿no?, atornilladas, y por lo tanto esto sería un recorrido. Por ejemplo, en este proyecto que veis aquí, ¿no?, prefabricamos unas cerchas de las que colgaba unas plantas de un edificio, ¿no?, unas cerchas de 32 metros, pues llegaron a la obra ya ensambladas sin necesidad de soldar nada, ¿no? Evidentemente, en hormigón también se ha prefabricado y mucho, ¿no? Digamos que sería seguramente la tecnología con la que más se ha prefabricado en este país, ¿no? Y se ha hecho siempre con esta visión más de arquitectura o de construcción industrial, ¿no? Y se ha menos tenido la construcción de prefabricación del hormigón, pero por ejemplo nosotros que hemos tenido la suerte de trabajar para un cliente como es Inditex haciendo todas sus sedes corporativas, pues os he de decir que estas sedes, que son edificios con un acabado, podríamos decir, nada industrial, ¿no?, con un acabado bueno y muy sobrio, pero bueno, pues todas sus estructuras son de hormigón prefabricado, ¿no? Y es decir, tú cuando entiendes una tecnología, cuando la dominas, cuando la comprendes, cuando vas perfeccionando las soluciones, eres capaz de generar buenas soluciones arquitectónicas con una tecnología que a priori estaba pensada para el mundo industrial, ¿no? Por lo tanto, creo que esto también es poner en valor que todos los sistemas constructivos son buenos si se utilizan con inteligencia, digamos, ¿no? Bien. A partir de aquí, hace pocos años, ¿no?, hemos incorporado la madera, digamos, ¿no?, de madera industrial, digamos, piezas ya como CLTs, ¿no?, o como vigas y pilares laminados. Bien, esto nos da un sistema de edificios, ¿no?, como los que veis aquí, ¿no? Los de la izquierda son proyectos nuestros, ¿no?, donde conseguimos generar toda una estructura de madera y esto pensamos que es una manera correcta de atacar el factor reducir huella de CO2, ¿no?, mejorar el bienestar de los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, no solo se puede construir con madera o con hormigón o con hierro. Pensamos que al final lo más óptimo y lo más eficiente es combinar lo mejor de cada sistema. Y ahora mismo diríamos que en nuestro despacho estamos en este momento, ¿no? Estamos intentando encontrar las soluciones híbridas que minimicen todo. Y no somos ni unos talibanes del hormigón ni unos talibanes de la madera, sino que pensamos en la solución en conjunto para hallar aquella que sea más inteligente, digamos, a la situación concreta. Por ejemplo, en este edificio que veis en la pantalla, ¿no?, pues que teníamos un sistema de fachada que invitaba a que tuviéramos una estructura fina, metálica en el perímetro, pero en cambio en el corazón del edificio se siguió apostando por una estructura de hormigón prefabricado, ¿no?, dando la imagen que tenéis aquí, ¿no? Y por lo tanto las dos tecnologías convivieron perfectamente, ¿no? Ahora estamos asistiendo a la mezcla de las estructuras de madera con hormigón, ¿no? Incluso estamos viendo que es conveniente que los forjados de CLT tengan una capa de compresión porque nos mejoran uno de los puntos débiles de la madera, que es la acústica, el fuego, ¿no?, la resistencia al fuego, etcétera, etcétera. Pues bueno, las dos tecnologías conviven muy bien. Yo creo que cada vez asistiremos más a edificios de pilares de hormigón con forjados de madera, con capas de compresión de hormigón, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí, la prefabricación de estructuras también le hemos llevado en algún caso a que ya nos resolvieran la fachada del edificio, como en este edificio de aquí, donde unos pilares y vigas prefabricadas en el perímetro del edificio que conforman toda la solución estructural prefabricada de lo que es la envolvente, ¿no?, nos conforman la fachada. Y a partir de aquí, hacia adentro, trabajamos en sistemas in situ y los dos sistemas convivieron en ese momento,
¿no? También explico que muchas veces tú quieres hacer aquello todo lo mejor, ¿no? Quieres hacerlo todo industrializado, todo tal, y al final cada proyecto y cada situación te da para lo que da. Pero bueno, es un entrenamiento para cosas futuras, ¿no? Seguramente me habría gustado más poder acabar este edificio con forjados prefabricados, etcétera, pero bueno, nos quedamos en la fachada y fue un buen entrenamiento para situaciones futuras que luego tendremos que atacar, ¿no? Vale. A partir de aquí también tenemos sistemas de paneles modulares que vendría a ser, digamos, una de las industrializaciones más antiguas, si me permitís, ¿no? Desde modelos de Jean Prouvé de 1950 hacia nuestros tiempos, ¿no? Y a partir de aquí pues tenemos el proyecto que os explicaremos luego, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero este proyecto de residencia de Cristóbal de Moura, ¿no? Que hicimos de la mano de Escofet, o tenemos soluciones donde, por ejemplo, hemos integrado plaquetas cerámicas en módulos prefabricados, ¿no? Buscando esta imagen de la cerámica y de la vibración de los colores cerámicos, pero en un sistema que no obligara a colocar ladrillo a ladrillo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, encontrando esta solución para esta escuela de esta universidad que hicimos en Barcelona, ¿no? O también hemos tenido soluciones donde con un panel ¿no? de un módulo con acabado de composite ya solucionábamos la ventana y el macizo en una residencia de estudiantes en el 22 Arroba, ¿no? Una residencia de estudiantes que, como era un volumen muy aparente, que es una de las problemáticas que nos encontramos, ¿no? Que tenemos encargos de gran escala y siempre queremos jugar con este tema de la escala humana. Por ejemplo, en este proyecto hicimos un zócalo de un carácter más fabril, que pareciera como una fábrica del distrito de Poblenou, de Barcelona, que históricamente había sido un distrito muy fabril, ¿no? Con esta aparente remonta que le hemos hecho ahora, ¿no? Cuando todo está construido en el mismo momento, ¿no? Y de esta manera le quitábamos un poco esta masa o esta escala a la solución, con dos tecnologías muy diferentes, ¿no? Porque las paredes de ladrillo de la fachada de abajo, en este caso, fueron ladrillo a ladrillo, digamos, ¿no? Pero los paneles de arriba, en cambio, no. Estamos asistiendo también y viene con fuerza, creo, el panel modular de madera, ¿no? Con el entramado de madera que te permite luego múltiples acabados en el exterior, ¿no? Integrando la ventana, etcétera, etcétera, y creo que esto, por las virtudes de usar la madera en nuestras obras, creo que va a venir con fuerza, ¿no? Y luego tenemos soluciones históricas que tampoco voy a extender, como de muros cortinas modulares, ¿no? Que vienen con grandes paños, ¿no? Con dobles pieles, etcétera. En el mundo del 3D, tenemos los componentes, ¿no? Digamos, y al final los elementos 3D son elementos totalmente acabados, ¿no? Que igualmente nos dan flexibilidad, que son autoportantes, es decir, que se pueden transportar y ellos mismos se autosustentan, ¿no? Y que ayuda, en estos casos de componentes, a que haya una cierta repetición, digamos, ¿no? Es difícil entender que hagas aquello en una casa unifamiliar y que el baño lo prefabriques, ¿no? De momento no parece, pero en cambio si haces un hotel o haces una residencia de estudiantes que tienes 300, 200, 100, 700 baños, como es el caso de la residencia que hicimos, pues tendría sentido, digamos, que esto fuera así, ¿no? A partir de aquí también se pueden construir edificios, ya lo sabéis, ¿no? A través de módulos que se transportan en un tráiler, ¿no? Y por lo tanto podemos ir apilándolos, ¿no? Son elementos, tanto módulos de hormigón como módulos de steel frame, ¿no? Que te permiten ir construyendo el edificio con piezas ya muy acabadas, tanto interiormente como en fachada, que le faltarán evidentemente un tema de conexiones en obra, tanto de instalaciones como de acabados exteriores, pero que te permitiría un alto grado de prefabricación en fábrica y muy poco trabajo, digamos, en obra, ¿no? Esto, digamos, que a veces ha recibido la crítica de que el transporte, ¿no? Que estás transportando aire, ¿no? Y por lo tanto aquí hay un balance, ¿no? entre el transporte, el aire, lo que acabas, etcétera, y por lo tanto cada proyecto debería determinar un poco cuál es la solución más conveniente, ¿no? Y entonces en Batlló Roig, en este caso, ¿no? Pues tenemos en proyecto ahora mismo un hotel donde estamos intentando solucionarlo con un sistema de que las habitaciones del hotel, cada una sean un módulo y se vayan apilando. Es un proyecto de planta baja y 2. Como peculiaridades, cuando haces estas soluciones, lo que te obliga es, como ves en la imagen, a repetir la estructura del forjado en plantas intermedias, ¿no? Que también podría percibirse, ¿no? Como una falta de eficiencia de material, etcétera, ¿no? Pero aquí la gracia está en intentar que las dos trabajen unitariamente en la fase final, digamos, ¿no? También estamos haciendo un hospital donde ya combinamos 3 sistemas diferentes, ¿no? Todo un zócalo in situ porque hay unas contenciones y unos temas de contención de tierras, una planta intermedia que son consultas que viene con módulos 3D y en cambio una cota superior donde tenemos unas necesidades de quirófanos y luces más grandes que no nos permitían trabajar con módulos pequeños, ¿no? De 4 metros de ancho, y en cambio esta parte se hace con prefabricados 2D, ¿no? Y todo esto luego se envolverá con un envolvente
prefabricada de piezas de módulos de aluminio, ¿no? En este caso, que integrará toda la arquitectura en una sola de manera muy unitaria, ¿no? O estamos haciendo proyectos de escala menor, por ejemplo, esta remonta en la calle Universidad, ¿no? En el centro de Barcelona, con una accesibilidad muy mala. Remontar 2 plantas de un edificio de 1910, pues bueno, tiene su singularidad, y aquí ya hemos apostado por llegar con módulos, ¿no? En un festivo, y montar los 6 o 7 módulos que ya vengan muy acabados, ¿no? Y a pesar de que la geometría de la parcela, como podéis ver, pues es muy complicada, pero no pasa nada, ¿no? Porque los módulos podrían tener geometrías complejas, digamos, ¿no? Al final se trata solo de ensamblar bien a lo que estás pensando, ¿no? Por lo tanto, aquella cosa de no, es que la industrialización solo funciona para temas que sean aquello ortogonales. Bueno, depende, ¿no? Depende del caso y depende de esto, ¿no? Bien, y luego tenemos escaleras, ¿no? Tenemos todo tipo de elementos, digamos, que hemos ido incorporando en nuestras obras, ¿no? Escaleras que han venido en camión y que se han colocado ahí en el edificio con una exactitud, ¿no? Estas escaleras helicoidales, imagínate aquello, el señor con la pletina soldando en la obra, o sea, es imposible, digamos, ¿no? En cambio, pues estas cosas, o las de hormigón, o las de madera, que por ejemplo, como pesan tan poco, ya te viene la escalera tumbada con las 4 plantas en el camión, digamos, ¿no? Y por lo tanto, lo que hacen es, como veis en la segunda y tercera imagen, es colgarte la escalera de una grúa y montarte la escalera con todos los tramos, como hicimos en el edificio de T3, ¿no? Hay soluciones de balcones que vienen con sus barandillas, con diferentes soluciones de entregarse a las fachadas, y baños y cocinas, ya os lo he explicado, ¿no? Al final, pues, el tema de los baños es un tema que hemos utilizado bastante en nuestras obras de residencial, digamos, público, ¿no? Y que nos ha facilitado bastante esto, ¿no? En Estados Unidos hay una empresa importante que se llama Icon 3D, que está trabajando muy intensamente con el tema del 3D, ¿no? Hay que tenerlo en el retrovisor, esto, digamos, ¿no? Para no olvidarnos que puede venir. Bueno, esto sería un sistema que te permitiría, digamos, pues aquello, imprimir el edificio a gran escala. Te obliga a tener una infraestructura de grúas, etcétera, en la obra, que tienes que ir desplazando, y hay diferentes tipos de grúas, unas más fijas y unas que se van moviendo por unos raíles, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también esto te da que el material que inyectas, ¿no? Porque al final es como una inyección, ¿no? Pues también puedes acabar de customizarlo, aprovechando materiales del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y lo que os venía a explicar, ¿no? Os he hecho esta introducción un poco de 15 minutos, ¿vale? Y ahora lo que os venía a explicar es este proyecto de residencia de estudiantes en Cristóbal de Moura, ¿no? Y también os quería poner un poco de contexto también urbano y arquitectónico, y de por qué acabamos decidiendo por qué hacerlo en prefabricado, ¿no? O sea, en primer lugar, entender que este proyecto se sitúa en Barcelona, ¿no? En esta zona que denominamos 22 Arroba, que era una zona industrial que se ha ido transformando y que formaba parte del tejido urbano del ensanche de Barcelona, ¿no? Que todos conocéis, ¿no? Además, coincide que en este crecimiento y en esta transformación del barrio se decidió que una calle que se llama Cristóbal de Moura fuera una calle como un eje verde muy importante en este barrio, ¿no? Y en esta calle es donde se inserta, es donde se coloca, o donde tenemos nuestro emplazamiento dando fachada a esta calle tan importante, ¿no? Digamos que la volumetría o la parcela, ¿no? Pues era esta parcela que veis aquí, ¿no? Y permitía una construcción muy masiva en este frente de aquí. Os recuerdo que las manzanas del ensanche tienen de frente construido 113 metros de longitud, y por lo tanto estamos hablando de un edificio de una escala muy importante, ¿no? Entonces, aquí digamos que la normativa fijaba algunas alturas máximas, ¿no? Que ya rompían un poco la coordinación de este edificio, pero digamos que aquí nuestra obsesión fue cómo coger este frente y romperlo para que permeabilizara al máximo la relación de la calle Cristóbal de Moura con el interior de Manzana, digamos, ¿no? Porque en el ensanche de Barcelona una cosa característica es que el interior de la Manzana no se construye, y por lo tanto se genera un jardín privado, público-privado en ese interior, ¿no? Y por lo tanto pensábamos que era importante la relación, además de que pensábamos que un edificio muy masivo hacia Cristóbal de Moura tampoco ayudaba, y además que el cliente nos había pedido hacer en un extremo oficinas y luego una residencia de estudiantes de 350 unidades, ¿no? Entonces aquí es donde vamos trabajando la masa, decidimos vaciarle, ¿no? Generar como 2 pasajes que penetren al interior de la parcela, y luego apostamos por un sistema de generar unas coordinaciones un poco
pues, que se vayan aterrazando y escalonando, generando terrazas para los usuarios, ¿no? Es decir, que tengas algunas terrazas altas para usuarios y que te rompa este dramatismo del volumen, ¿no? Especialmente hacia el patio interior, donde bajamos la cota para que el patio interior no tenga tanta apariencia de edificio alto, ¿no? Bien. Entonces, las plantas bajas las trabajamos con programas lo más público y transparentes posible, ¿vale? Que nos generen accesos, pero también nos generen actividad pues más de compartida, digamos, ¿no? De tanto los usuarios interiores como de los posibles externos que nos visiten, ¿no? Y de esta manera conseguimos localizar en la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Pues un módulo de residencia de estudiantes que aparentemente en planta baja está desconectado, pero que luego se va conectando con puentes por las plantas superiores, y dejamos el volumen de oficinas en la parte derecha, ¿no? Las oficinas de la derecha, que hoy no las explicaré, es un edificio que hicimos con estructura íntegramente de madera, ¿no? Y con fachadas de madera carbonizada, también con módulos, etcétera. Es decir, que también es un edificio que es un buen ejemplo de industrialización, ¿no? Entonces, a partir de aquí, para quitarle dramatismo a la residencia de estudiantes, apostamos porque cada volumen de la residencia de estudiantes se trabajara con un color diferente, ¿no? O sea, siendo el mismo edificio, aceptábamos que tuviera como dos colores diferentes. Y a la hora de escoger estos colores, y al estar implantados en el ensanche de Barcelona, pues qué mejor motivo, ¿no?, que irse a la tradición del modernismo y cogernos colores de la paleta de colores del modernismo, en este caso este verde pastel, ¿no? Y en este otro caso pues sería este color, pues no sé, entre terracota un poco bajado, pastel o algo así, ¿no? Digamos que estos dos colores son los que nos servían, digamos, para darle acabado a cada uno de los edificios, ¿vale? A partir de aquí, el programa del edificio también es importante a la hora de concebir estas fachadas y hablar del prefabricado, ¿no? Porque por un tema de rapidez de ejecución y también de costes, ¿no?, se apostó porque la fachada fuera industrializada y fuera en hormigón, ¿no?, por una serie de ventajas que luego explicaremos, ¿no? Y claro, aparentemente, ¿no?, si te dicen, ¿no?, fachada prefabricada de hormigón, tú piensas aquí en un paredón de arriba abajo, ¿no? Ahora ya he hablado de colores, pero si no te imaginarías un paredón de color gris de 8 plantas y justo lo que he explicado es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para desdramatizar o para darle una escala más humana a todo este sistema prefabricado sin perder las lógicas del prefabricado, ¿no? Y este es un poco el reto del proyecto, el reto de esta parte del proyecto, ¿no? Entonces, aquí es importante entender el programa también por un tema de composición de fachada, ¿no? Ya veis que tengo una planta baja con unas zonas comunes, ¿no? Una primera planta con unas habitaciones muy altas por un punto absurdo de la normativa que de repente dice que el techo de la planta primera tiene que estar a 9 metros de altura, el de la planta primera, no el de la planta baja. Entonces, de repente me queda una planta muy alta en la planta primera que se convierte en un producto especial, ¿no?, unas habitaciones altísimas. Y luego arriba tengo dos tipologías de habitaciones diferentes que coinciden con el retranqueo de la terraza en esta planta superior, ¿no? En planta baja, como os he dicho, ponemos todo de programas como muy vinculados a la calle, ¿no?, porque al final la percepción es que tú sea la mejor manera de estar lejos de tu casa, ¿no? Es un poco el lema de esta residencia, y por lo tanto aquí pues integramos recepción, integramos zonas de lounge, ¿no?, un poco, etcétera, ¿no? Las tipologías de habitaciones, hay dos tipologías de habitaciones, ¿no? Unas que se llaman estudios, que tú tienes tu cocina y tu propio baño dentro de la unidad, ¿no? Y luego tenemos clústeres, ¿no?, que los clústeres es como una especie de habitaciones, cada una con su baño, y que en una zona compartida común entre 8 y 10 habitaciones, ¿no?, como vendría a ser un piso de estudiantes, pero diseñado para tal efecto, ¿no? Y esto tenemos los clústeres a la izquierda, en el bloque de la izquierda, y los estudios a la derecha. Claro, y esto ya nos da dos diferencias de tipología de habitación que también nos cambia la unidad de la ventana, ¿no? Cada habitación del clúster tiene una ventana, y en cambio cada estudio tiene dos ventanas más pequeñas, ¿no? Y esto también nos dará unas proporciones diferentes, ¿no? Aquí vais viendo imágenes un poco de este zócalo, ¿no?, de este zócalo de la planta primera con las habitaciones más altas, que coincide con la cota de la terraza de la piscina en planta primera, ¿no?, y cómo estas habitaciones, ¿no?, esta anomalía de la normativa se convierte, digamos, en un hecho diferencial, ¿no? Yo nunca habría hecho una habitación de 5 metros de altura, pero bueno, si me obliga la normativa, pues aquí la tenemos, y ahora son las habitaciones más caras que se alquilan, obviamente, en este complejo, ¿no? A partir de aquí, la planta tipo, ¿no?, pues también sigue el mismo esquema, ¿no?, el esquema de clústeres y el esquema de estudios, ¿no? Y las plantas más elevadas tienen el retranqueo que me generan
unos estudios más estrechos aquí arriba, ¿no? Todo esto, ¿no? Aquí vais viendo imágenes de, esto es una habitación del clúster, ¿no? Perdona, este es un estudio y en cambio esta es una habitación más de clúster, etc., ¿no? Vale, y estas son las zonas comunes que comparten esas 8 o 10 habitaciones, ¿no? Vale, este orden, ¿no? Este orden de habitaciones diferentes o de superposición de programas más o menos diferentes es lo que me genera o lo que nos genera este diferente orden, ¿no? Y por tanto vemos una planta baja muy permeable, un primer nivel con unas ventanas más verticales, un segundo nivel con esta doble ventana y un tercer nivel con esta ventana simple. De momento, trabajando simplemente el hueco, ¿no? Trabajando el hueco ya conseguimos una gradación y quitarle esta masividad al proyecto, ¿no? En un segundo nivel, ¿no? Y aquí podéis ver un poco el efecto de todo esto, ¿no? El retranqueo, los dos colores, esta es la fachada posterior donde los edificios se tocan, pero en la fachada frontal, digamos, los edificios generan una grieta entre ellos, ¿no? Pero ya vais viendo un poco que este juego de la doble ventana o la ventana simple, ¿no? Pues ya nos va dando un juego que le quita como peso o masividad al complejo, ¿no? Aquí lo veis perfectamente, ¿no? Los dos volúmenes y cómo esa estratificación de estos 4, aunque sea muy clásica la palabra, pero me gusta utilizarla, órdenes, ¿no? Estos 4 órdenes, pues me ordenan el edificio, ¿no? Y luego ahí aparece el siguiente elemento, ¿no? Que es el trabajo un poco de la profundidad del panel y de las texturas del panel, ¿no? Que aquí poco a poco vamos introduciendo esta profundidad en la parte central y una textura un poco diferente. Y este juego de, nada, 3 o 4 centímetros, ¿no? Pues nos da la vida, ¿no? Porque de repente te empieza a generar un juego de sombras, de matices, de texturas, que también hace que se dibuje diferente, ¿no? Y luego, fijaros bien en esta geometría, ¿no? Porque luego Mario nos enseñará cómo es el panel, ¿no? Ahora, aquí os tendría que poner a un examen, ¿no? Sorpresa, como los que le ponen a mis hijos, ¿no? De, ahora dibújame las juntas del panel, porque esto es un panel que se va repitiendo, ¿no? Claro, y hay juntas que son de verdad, y hay otro truco que utilizamos, que hay juntas que son falsas, ¿no? Pero que me componen un sistema, y entonces esto, pues luego descubriréis, ¿no? De aquí un ratito, dónde están las juntas del panel, ¿no? Bueno, este trabajo de los dos colores, que creo que funcionó muy bien, ¿no? Para diferenciar mejor los dos volúmenes y crearle pesadez al conjunto, ¿no? Y bueno, y aquí es lo que os decía, ¿no? Hay primero el tema de los órdenes, ¿no? Que es un poco la conclusión de la explicación de la fachada, el tema de la modularidad, no como esto lo hago modular, y luego el tema de las texturas, como trabajando con las texturas hago que el módulo funcione bien, ¿no? Y me gusta siempre explicar que nuestros edificios, o los edificios que trabajamos cuando trabajas en escalas muy grandes, tienen que funcionar a muchas escalas, ¿no? Tú tienes que estar delante de un edificio y viendo la totalidad y entendiendo que tiene un juego y una escala, que a una situación intermedia te pide, ¿no? Que también tenga otro nivel y que cuando estás como muy cerca también tenga matices que los reconozcas y que entiendas que también te está funcionando a esta escala, ¿no? O sea, visualmente, ¿no? Como tú todos los elementos que vas generando tienen que funcionar estas 3 escalas, y yo creo que es muy importante, ¿no? Y esta escala intermedia que me refería, por ejemplo, sería esto, ¿no? Como la sombra que arroja la cornisa esta que tiene el panel sobre la parte de las ventanas, pues te da un matiz de sombra ahí, ¿no? Y aunque sean pocos centímetros, ¿no? Y luego la textura interior pues te da otro matiz, digamos, ¿no? Y bueno, llegamos a esos acabados maravillosos, ¿no? Que bueno, yo siempre que voy siempre digo que se puede comer en estos paneles, ¿no? Porque es que, claro, es que el hormigón es perfecto, conseguimos este granito negro y blanco sobre el verde que le daba como una calidad pétrea muy, muy auténtica, ¿no? Y luego ¿cómo se llama esto? La textura, ¿no? Bueno, sí, como este friso, digamos, ¿no? Estas juntas, pues que también daban como mucha calidad, digamos, a esto, ¿no? Y a partir de aquí ya le paso la palabra a Mariona, ¿de acuerdo? He intentado acortar un poco para recuperar tiempo de comida, porque yo también soy muy de comer, ¿vale? Y nada, gracias a todos. Bueno, como os comentaba Albert, ¿no? El proceso de diseño, es verdad que en esta obra entramos ya conjuntamente con la propiedad, o sea, con la propiedad ya está licitando, ¿no? Y directamente, más que licitando, la propiedad dice, lo quiero hacer con Escofet, el proyecto es Valle Roig, sentaros y veamos, quiero esta calidad y el proyecto es este, ¿no? ¿Cómo lo hacemos viable, ¿no? Entonces, aquí hay el módulo primero era así, ¿no? Pero lo que os decía Albert, no hemos de jugar con las juntas y con el diseño y hacerlo industrializable, ¿no? Que
que a veces no están directamente del diseño, ¿no? Entonces, aquí aparece que cuando queríamos ir a este módulo doble, ¿qué nos pasaba? Que el módulo prefabricado no quedaba cerrado, quedaba al hueco de la ventana, ¿no? Entonces, este módulo no es suficientemente rígido. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente con Valle Roig para decir cómo podemos, sin cambiar, ¿no?, desde los principios de Escofet, sin cambiar el criterio o la calidad arquitectónica del proyecto, cómo hacemos esto industrializable y de manera repetitiva, porque como os explicaba Albert, hay distintos órdenes en cada planta, con lo cual hay que intentar optimizar el máximo número de moldes y que los moldes permitan cambios sin tener que necesitar un molde nuevo para 8 piezas, ¿no? Entonces, trabajamos también la sección. Importante, las juntas de los paneles no coinciden con los forjados, ¿no? Con lo cual no podemos poner la fijación y el antivuelco en el mismo forjado. Hay que pensar también cómo se relacionan estas juntas entre ellas. En el inicio del proyecto había un solape de paneles para solucionar esto, que esto requería un montaje seriado bastante rígido. Entonces trabajamos también el diseño de este módulo para evitar ese solape, manteniendo la estética de falsas juntas exterior, ¿no? Trabajamos conjuntamente con un modelo 3D. Esta obra, aunque es verdad que se centra solo en la industrialización de la fachada y no de todo el edificio, requería igualmente, por todos estos cambios de plano, todas estas esquinas, todos estos cambios de nivel, requería trabajarlo en 3D. Si no, en 2D era muy difícil llegar a definir el detalle, que hay juntas incluso con textura, ¿no? Y ver cómo se encuentran estos planos uno con el otro. Entonces trabajamos con Revit y con Tecla, que es el programa que trabajamos internamente en Moulins, totalmente compatibles, y hacíamos revisiones continuas, como antes también se ha comentado. Semanalmente había una reunión para comentar las dudas y se solucionaban ágilmente, ¿no? Se trabaja también el sistema de anclajes conjuntos, proponiendo que el antivuelco se hace entre paneles, no directamente al forjado, por lo que os decía que la junta no coincide con la dimensión del forjado, está por arriba, ¿no? Y se trabaja en los diferentes usos. Aquí, claro, ahora lo veréis en las fotos de obra, ¿no? Parece que nosotros intentamos siempre estandarizar, pero los edificios tienen soluciones diferentes, que ahora este panel aquí tiene un pilar, pero aquí no lo tiene, ahora aquí hay la escalera, aquí no la hay, con lo cual siempre hay que ir a soluciones estandarizadas, pero con cierta flexibilidad para adaptarnos a lo que el programa y la arquitectura requiere, ¿no? Trabajamos siempre con mockups y prototipos, ¿no? Primero hicimos un mockup unas muestras de colores, después un mockup de la textura y después un prototipo de una pieza real en el que la geometría del panel ya estaba como aprobada, pero era necesario comprobar con todo el tema de carpinterías cómo se realizaba, ¿no? Trabajamos colores, hay mucha relación en estos procesos y en estos proyectos que tienen cierta complejidad entre los arquitectos y la industria. Y en la industria también somos arquitectos, con lo cual hay un entendimiento de las cosas que puedes proponer cambiar y las cosas que no deberías proponer cambiar porque pueden afectar a la calidad arquitectónica, ¿no? Avanzo, hay el proceso de los moldes, las gomas, las texturas, los niveles, los armados, ¿no? Que a veces el papel lo aguanta todo, pero hay que entender que luego esto se tiene que poder llenar, se tiene que poder desmoldear con una cierta eficiencia, ¿no? Intentando llenar un panel al día y que no necesite más cambios de molde que te reduzcan esa eficiencia, ¿no? Este es el primer prototipo que os comentaba, en el que posteriormente se trabaja con la empresa de las carpinterías, se hace un primer prototipo en la que se prueban colores y en la que al final Valle Roig decide los colores que pone con cada color, ¿no? La producción, hay toda una parte técnica de la oficina técnica y de desarrollo que hay detrás, que hay que tener en cuenta también los tiempos que eso requiere, por eso interesa empezarlos cuanto antes, ¿no? Todo el tema de detalles, piezas especiales, los anclajes que tienen que ir embebidos en las piezas. Este es el plano del primer prototipo, ¿no? Y cómo se hacen las juntas, ¿no? Como veis aquí, los detalles de las juntas entre la textura y el panel que no tiene textura, lo que os decía él, falsas juntas y juntas reales tienen que medir lo mismo, visualmente tiene que ser lo mismo. Eso a veces necesita un trabajo extra en la producción de estos moldes y de estas soluciones. Los cálculos de armado, o sea, esto es una construcción, tiene que aguantar y tiene que permitir una seguridad, ¿no? La variabilidad de anclajes que os decía, ¿no? Que parece que se ha estandarizado, pero estas son todas las soluciones que aparecen en las diferentes
posiciones en las que nos fijamos, ¿no? Pilar, no pilar, doble altura, altura media, ¿no? Más fotos de fábrica. El tema de las oberturas es un tema importante, ¿no? A veces cuando trabajas con módulos cerrados, casi es más importante no cuánto mide el lateral de la pieza, sino que el hueco mida lo mismo, ¿no? Porque sacar esta pieza y ponerla cada vez es más costoso que mover un lateral 10 centímetros más, ¿no? Entonces hay que a veces trabajar estos procesos y entender con qué tipología de molde se va a trabajar para hacerlo eficiente, ¿no? Bueno, más fotos de otros prototipos, piezas muy singulares que necesitan realmente de un estudio técnico importante para asegurar que estas piezas no se fisuran durante el proceso en la que el hormigón lleva 16 horas en el molde, no lleva más, ¿no? Sistemas de acopio y el montaje en obra, ¿no? Aquí, como os decía, es solo la fachada prefabricada, no toda la estructura, pues los paneles van anclados y se acopiaban en obra y se anclan en 4 puntos, ¿no? Como siempre. Y trabajar también con los sellados de color y irte adaptando a las necesidades de la obra, ¿no? Hay zonas de montacargas, a veces igual hay zonas en las que están entrando los baños, entonces los tuvimos que coordinar también con los otros industriales para hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Esto, bueno, son detalles de obra, un poco también la evolución, ¿no? De lo que se imaginaba al principio y luego como para industrializarlo a veces se simplifica. Sobre todo, no es porque esta textura no se pudiese hacer, es porque cuando empiezas a hacer que el mismo molde haga diferentes dimensiones, aquí no se podía poner un lateral de molde que corriese 2 centímetros o 20 con esta textura más rota. En cambio, algo más repetitivo sí que te permite tener laterales que se muevan, ¿no? Entonces, a veces hay que entender cómo el proceso productivo para optimizar este tema. Unión de los sistemas, trabajar con las tolerancias, porque en la obra, cuando mezclas sistemas, trabajas con tolerancias diferentes, hay que tenerlo en cuenta, tanto cuando diseñas una como cuando diseñas la otra, ¿no? Bueno, estos son fotos de detalles, pero para que veáis toda la variabilidad. Yo creo que os decía, el forjado quedaba muy alto, entonces se tienen que pensar estos anclajes de mayor longitud para poder llegar a la parte estructural en según qué puntos, ¿no? Estas son fotos de la globalidad para ver lo que os decía al ver de las sombras, de las juntas incluso entre paneles. La esquina era un tema, ¿no? El poder aceptar esta junta de 12 centímetros que te permitía, porque claro, hacer un panel que tuviese la esquina, a veces no había problemas de viabilidad técnica, de poder llenar ese panel y permitir la fluidez del hormigón, ¿no? Entonces, trabajando conjuntamente se buscan soluciones que mantienen la calidad arquitectónica, ¿no? Aquí también había una parte de estructura metálica que también, aquí no se ve, pero esta pérgola en algunas otras zonas también tiene apoyados paneles de hormigón que cubrían la parte de la terraza superior, ¿no? Aquí un poco el tema de las juntas y las sombras que os ha comentado Albert, ¿no? Y es un poco la visión global, ¿no? Entonces yo aquí parto de que la colaboración entre Valle-Roig y Moulins o Escofet es imprescindible a nivel de arquitectos y industria para el desarrollo de proyectos industrializados. Si en proyectos de esta complejidad del proyecto que habéis visto, o como estos que os pasaré ahora, que son obras que desde Moulins hemos trabajado tanto obras de grande estructura como las que os comentaba Albert de Inditex, como obras de hormigón arquitectónico de paneles complejos. Esta colaboración que os he explicado de Moura es muy importante en toda esta tipología de obras, porque hay mucho a diseñar y a repensar cuando estás diseñando el proceso productivo. No es solo la parte de diseño, sino cómo eso lo hago viable con los espesores y los materiales y los colores y la calidad final que se busca de homogeneidad, ¿no? Entonces, es imprescindible en esta tipología de proyectos y es totalmente imprescindible cuando llegas a la solución industrializada off-site, ¿no? Porque ya no solo engloba la fachada, sino que ha de englobar toda la solución constructiva, que es verdad que estamos yendo paso a paso, que aún no se está englobando en su globalidad, y necesita de este requerimiento, ¿no? En Moulins hemos abordado ya desde el 2021, hemos apostado por la construcción industrializada. Es decir, tenemos la visión, tenemos la capacidad industrial a nivel de fábricas, es decir, hay 13 fábricas en toda España para poder abordar la industrialización. Esto implica que un tema que se ha comentado antes también de la importancia de la cercanía de la producción a la obra es muy importante, y teníamos el equipo humano y recursos
capaces de hacer puentes, de hacer estructuras de grandes dimensiones y de hacer calidades y proyectos arquitectónicos como los que estamos viendo. Pero es verdad que hay que controlar la ambición, porque para la empresa que había trabajado el prefabricado, que le llamamos solo antes, tiene unas maneras de trabajar que incluso solo la manera en la que se contrata es diferente. Antes te llegaba el contrato y la empresa se podía funcionar cuando tiene el contrato sobre la mesa, ¿no? Ahora hay que trabajar acuerdos colaborativos, con lo cual incluso son mentalidades de empresa no tan fáciles de entender esos riesgos, ¿no? Hay también aproximaciones, hay que trabajar, como hemos dicho en BIM, con una relación mucho mayor con los arquitectos, sobre todo. Con las ingenierías igual ya se trabajaba, pero más a nivel de cálculo. Ya se ha de trabajar con un tema de la globalidad del edificio, que la industria no estaba tan, o sea, no se preocupaba de la lámina impermeable donde iba a ir la industria, del prefabricado, si no la ponía él. Pero ahora lo tiene que pensar, porque su solución prefabricada tiene que permitir esa impermeabilización, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma que en el caso de Moulins hemos apostado por abordar, pero que igual no es tan rápido porque hay que ir con cautela. Hay que ir avanzando a medida que tú vas teniendo los recursos para abordar. Es decir, has de ser valientes, pero controlando los riesgos. Más que nada para que el resultado sea con éxito, para que las primeras obras industrializadas que se hagan en su globalidad demuestren todas estas ventajas y eficiencias que se han comentado en todas las ponencias, ¿no? Con lo cual, desde 2021, Moulins ha empezado con los primeros proyectos de industrialización global a nivel de residencial. En edificación industrial, como habéis comentado, ya se habían ejecutado, ¿no? Pero el residencial tiene una facilidad, que es la repetitividad, la modularidad, que normalmente requieren las tipologías de viviendas, ¿no? Pero es verdad que tiene otras particularidades, que a veces son paneles más pequeños, son esquinas, son balcones, que eso a veces va en contra de la idea antigua de prefabricación, ¿no? De ir al panel máximo. Bueno, cuando haces el balcón hay un corte, hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, en las primeras obras que hicimos, fuimos a un sistema de panel portante para ir a las mayores luces posibles y solución de forjado con los alveolar, ¿no? y capa por encima. Aquí no abordamos nosotros los baños, ¿no? Es decir, nosotros hacemos esto y el cliente compra los baños a otro. ¿Por qué? Porque como empresa aún no estábamos preparados para gestionar. O sea, el equipo que tú tienes industrial no está acostumbrado a comprar baños prefabricados, ¿no? Entonces, hay que ir actualizando al equipo para las necesidades y requerimientos que esa tipología de proyectos tienen, ¿no? Luego, escalamos en volumen, ¿no? Vale, ya hemos hecho unos proyectos residenciales de volumen más pequeño, vayamos a una obra más grande, una residencia de estudiantes de 25.000 metros cuadrados, en la que aquí nos hemos ido adaptando al cliente, porque también hemos ido adaptando nuestras capacidades. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que unos bloques pudieron ser con este sistema de panel autoportante y losas, pero otros, por capacidades industriales nuestras y por velocidad de la obra, fueron en pilares y vigas. Es decir, vamos a seguir las partes de las soluciones que teníamos ya en industrial, que tenemos moldes, que tenemos fábricas ya preparadas, mientras vamos actualizando la otra solución, ¿no? Aquí en este caso también hay que trabajar con soluciones mixtas, como ha dicho Albert, tanto dentro del propio hormigón, es decir, con paneles portantes y losas, y con vigas y pilares, porque los parkings y sótanos necesitan una flexibilidad que los muros portantes no te aportan, con lo cual hay que trabajar eso. Eso también quiere decir que la industria se ha de flexibilizar más y tener más soluciones, ¿no? Una empresa que estaba acostumbrada a hacer paneles de 2,40 por 7 metros y vigas de 3 modelos, tiene que entender que tiene que tener flexibilidad en eso, ¿no? Y ahora que estamos aquí en la Universidad de Arquitectura, es una mente ingenieril que tiene que hacer este cambio a esta flexibilidad, que yo creo que desde la visión arquitectónica tenemos más trabajada, ¿no? Ahora estamos ya también realizando un proyecto en el que introducimos el panel CRI. También en todos estos se han ido avanzando en introduciendo balcones, núcleos en 3D, estas cosas que ya sabíamos que existían, pero que aún no estábamos preparados para ir introduciendo nosotros mismos, se han ido introduciendo. Y aquí trabajamos con el panel CRI, ¿no? También ha sido un reto, y si veis, ya hay otra calidad arquitectónica de este panel. Ya es un panel, primero, que incluye la carpintería en fábrica, que esto implicaba un cambio de nuestra gestión de recursos de compras,
Ya tiene un panel que tiene parte lisa y parte textura, o sea, ya ha ido incorporando cosas que hemos ido haciendo en otros proyectos que se limitaban a soluciones más sencillas, con una globalidad un poco mayor y también muchos más pasos de instalaciones, etcétera, ¿no? Y la industrialización no es solo de la solución constructiva final, es también de todos los procesos que dentro de la empresa industrial tenemos que desarrollar, lo que os he dicho, desde la aproximación al contrato, desde trabajar en BIM colaborando con externos, hasta el acopio y trabajar la eficiencia en todos estos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sistema que hemos hecho para esta obra, era importante que, tal y como se transportaban los paneles en el camión, se pudiese descargar todos los paneles en obra y no de uno en uno. Entonces, se ha diseñado como esta plataforma que tiene estas patas hidráulicas que, cuando llega la obra, se levanta el camión, se apoya en el suelo, se levanta, el camión se sale y se queda acopiado en obra. ¿Vale? Claro, estos son costes importantes de estos sistemas, ¿no? Y que en las primeras obras no son tan eficientes. Entonces, estos son los procesos que yo creo que la industria o los pasos va dando para poder llegar a abordar, y lo que decíais de los costes. Cuando haya un volumen, estos costes se van a ir amortizando y cada vez va a ser más económico producir así. Ahora aún hay que hacer mucha inversión y mucho prototipaje y mucho, como os digo aquí también, una mejora continua brutal. Nosotros tenemos un documento de cada obra en el que de cada tipología se pone cosas que se podrían haber mejorado, ¿no? Para poder llegar a esta eficiencia y que el resultado sea una mejora de costes, ¿no? Molins Precast está dentro de Molins, y Molins son 6 negocios, todos enfocados a los retos constructivos. Es verdad que actualmente muy vinculados al hormigón, pero trabajando también estos complementos para hacer la construcción en sí mucho más eficiente, ¿no? Lo dejo aquí para que podamos tener un poco de debate. Vamos a apagar el micro. Sí, ¿puedes apagar el micro ahí? No, hay un botón ahí. Genial. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, como hemos podido recuperar algo de tiempo, gracias a la anterior mesa y a la agilidad de nuestros ponentes, vamos a hacer algunas preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta que avise a Nerea, que está aquí. Yo querría o quisiera arrancar al hilo un poco de lo que tiene más que ver con nuestra disciplina, ¿no? Y yo creo que se ha puesto todo encima de la mesa. Sobre estas reticencias, ¿no? O estos prejuicios o esta idea de que la prefabricación y la industrialización afecta un poco a la calidad del diseño o a la libertad del diseñador, ¿no? Del arquitecto, en este caso, como actor y que esta industrialización o esta herramienta de alguna forma limita un poco esa creatividad, ¿no? Como enunciado máximo. Me gustaría ver, al ver cómo abordáis estos procesos creativos de Battle y Roche, que tenéis una gran experiencia en este tipo de proyectos. Bien, gracias. No, claro, es verdad que si tú, ¿no? Siempre cuando piensas un proyecto piensas, o sea, bueno, al menos nosotros, ¿no? O sea, creo que es importante el pensamiento de el proyecto y cómo lo construyes, ¿no? Y yo creo que son pensamientos que no pueden no pueden disasociarse, ¿no? Es decir, y evidentemente cuando un proyecto pues se ha concebido de una manera y el sistema constructivo es otro, lo más difícil, digamos, yo diría, incluso lo que no hay que hacer es intentar preservar el proyecto original, porque ahí va a perder, siempre va a perder, ¿no? En cambio, cuando, como os decía antes, ¿no? Si tú tomas un tema constructivo, un sistema constructivo, y lo aplicas, lo aprendes, encuentras sus limitaciones, encuentras sus virtudes, ¿no? Y haces que eso genere proyecto, creo que al revés, que la solución, tú llegas a soluciones de proyecto que nunca te habrías planteado, ¿no? Y por lo tanto creo más en el reto, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros cuando hemos hecho, no sé, estructuras de madera, ¿no? Pues claro, siempre hemos ido a buscar el límite, ¿no? Evidentemente hay una manera que es la
la básica de construir en ese sistema, pero siempre vas intentando depurar el sistema para hallar nuevas soluciones, ¿no? Y esto te da nuevos lenguajes, te da nuevas técnicas y al final todo eso son recursos para integrar en futuros proyectos, ¿no? Creo que es importante, sobre todo, las dos cosas, ¿no? No arrancar proyectos sin tener claro, ¿no?, un poco el sistema constructivo que se va a utilizar y, en segundo lugar, cuando eso no es posible, que muchas veces no es posible, ser flexible para integrar los sistemas que vayan a venir. Sí, efectivamente es algo parecido, yo lo explico a los estudiantes muchas veces en clase, algo parecido a las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad y con la eficiencia energética. No es que tú diseñes un edificio y cuando lo tengas diseñado luego aplicas, ahora vamos a hacer que sea sostenible, ¿no? Como de hecho se hace profesionalmente muchas veces, sino que tienes que concebirlo desde el principio. Correcto. Con el sistema. Por tanto, todo arranca de que se conciba, ¿no? Entonces, que desde el minuto cero, la posibilidad de hacerlo con el sistema y, por supuesto, luego ese sistema evolucionará cuando lleguen otros actores y se irá depurando y eso necesariamente mejorará incluso el sistema, ¿no? Yo también, Mariona, quería al hilo un poco de que tiene que ver con la eficiencia energética, si tenéis cuantificado qué ahorro en residuos, ¿no? Se hablaba antes, qué ahorro en energía, qué ahorro genera esta forma de construir frente a la tradicional, por entender una comparativa, o si tenéis de alguna forma desde Molins ya que, bueno, os dedicáis un poco también al hormigón, ¿qué diferencia hay, ¿no?, entre hacer un forjado o hacer un elemento de forma convencional o de forma industrializada, ¿no? Bueno, en relación a esto, estamos ahora trabajando en ello. O sea, hemos hecho las primeras, hemos primero estado buscando como los modelos que luego sirvan para realmente poder explicarlo y que sean comparativas reales, porque si haces un modelo interno que no es comparable, ¿no?, y estamos trabajando en ello. Y de hecho es como un proyecto de este año de poderlo tener con todos los DAPs y con toda la documentación más oficializada, de poder explicar esto. Yo, en relación a esto y a lo que ahora comentabas, que va un poco, creo, conjuntamente, ¿no? El problema que yo creo que ahora tiene la construcción industrializada es que aún compite muy directamente con el coste material de la obra tradicional, sin saber, si aún no tenemos cómo medir estos otros parámetros que todos vemos como beneficios, pero que no les sabemos poner, estos son tantos euros, ¿no? La calidad, la salud de los operarios, ¿no? O sea, el confort, el ruido del vecino, todo esto no tiene coste, hasta que los ayuntamientos te pongan, cuanto más ruido hagas, más pagas de licencia, ¿no? O sea, estas cosas aún no tienen valor económico que acaben comparando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué las empresas de industrialización, cuando ven un proyecto, intentan ir a esta visión tradicional de que lo industrializable tiene que ser rectangular? Porque van a intentar competir puramente en nivel de coste material, que es lo que el promotor ya especializado o con ya visión de futuro igual no, pero la mayoría de promotores es lo que van a ir a comparar. Yo creo que la visión de Molins y en particular en la de Escofet es que todo esto que estamos haciendo en hormigón arquitectónico acabe formando parte de una industrialización global de la edificación y que las mismas celosías que hacemos de 6 centímetros de hormigón sean estructurales, a este nivel de que también ahorres en todos estos procesos. Pero aún estamos un poco con la barrera del precio, porque no se compara la globalidad ni las otras, ni la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad se valora el sello, pero no se valora económicamente aún. Y a la que eso pase, creo que todo esto será más fácil y también las industrias serán más flexibles a adaptarse más a los diseños iniciales. Genial, muchísimas gracias. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Aprovechemos que están aquí. Bueno, pues si no, yo creo que mejor damos paso a la siguiente fase de la jornada. Muchísimas gracias.